Hello, everybody. Welcome to a new class, new session. Um, well, it's a cold morning, and what time is it? It's 9. So we're gonna we're gonna have like a short lesson because like the the topic today is not so maybe difficult or complex, right? So ahí tengo unos chat aquí. Hola Fran, hola Daniela, hola Once. Yeah, good job. So let's start right now. We're gonna have 30-minute lesson. So here we go. Here we go. I'm gonna start sharing my screen with you guys. Yeah, live on YouTube and stuff. Okay, according to the calendar, we've been studying, for example, um, reports, law and order, politics and bureaucracy. We've been studying also present perfect continuous, models for probability, passive tenses, passive voice, reflexive and reciprocal pronouns, comparatives for equivalence, and movement prepositions. So we should be studying in this case, movement prepositions. All right. Good. Se me escucha bien, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Te amo mucho. Yo también te amo. Mi amigo. Se escucha bien el micrófono, ¿cierto? Ya, sí, sí me escucha. Benja, no diga eso, que tu tío se murió de eso. Benja, muteate. Yeah, entonces, I was telling you about the comparative for equivalence. And I think that was the last thing we were studying last class, I guess. Let me check it out. Do you remember yesterday's class? I think we yeah, sí, no recuerdo bien si ayer vimos comparatives for equivalence, así como el as plus adjective as, o el less than y todo eso, o si estuvimos viendo otra cosa. Si me pueden refrescar la memoria, please, guys. No pesaba, parece. ¿Alguien se acuerda que vimos ayer? Los comparative as. Eso, los comparatives. As. Yeah, thank you very much. I wanted to confirm that. Thanks a lot. Thanks a lot. All right, so today we should be studying movement prepositions. So here we go. We're going right there. We're gonna review what movement prepositions are, and we're gonna practice. We're gonna practice. And there you go. The presentation. So unit number 1, living in a society, and prepositions of movement. Here we go. Okay, I guess, and I suppose that you've in this case studied before prepositions of movement, right? And it's pretty much like understanding the context, when we can use these prepositions of movement, right? Prepositions of place are kind of different, I mean, they belong pretty much to the same group, but the prepositions of movement are a little different because you use these prepositions when you use verbs which denote movement, not a state, but movement. For example, let me see, we got in this case to, which is in this case used to indicate the direction, for example, like
in the example here, I took them to the beach. So in this case, you use to indicate, the place in which you are going to, for example, and it's pretty much the beginning of, in this case, an adverbial of a place, okay? Porque toda la frase, por ejemplo, cuando es to the beach completa, empieza con el to y en gramática se conoce como adverbial phrase of place or location. Porque toda la frase te sirve para indicar el lugar de donde se va a realizar la acción o donde se está realizando. Entonces aquí, I took them, me las llevé, ¿cierto? To the beach, lo que haya sido, right? Entonces el to es como el principio de la adverbial phrase of, in this case, place. Y también, digamos, indica como una dirección hacia dónde se va. The second example is different because I'd like to go to the cinema. Igual sí, es distinto, pero tiene la misma connotación. Pero aquí ya no es parte, el to no es parte de una adverbial phrase. In this case, it's used to pretty much like separate. Some people say separate and some people say link. Two verbs in this case, which is like and in this case to go. Siempre cuando se habla mucho del like, ¿cierto? Que se puede combinar con infinitive or gerund, ¿cierto? Con el verbo infinitivo o el gerundio, digamos que el ing, pero en este caso, cuando usamos el would, ¿cierto? Como I would like or would you like in interrogative, siempre se tiene que poner el to, ¿ya? So I'd like to go to the cinema. Entonces la función del to aquí, en este caso, tenemos dos to, ¿cierto? Tenemos uno que está en rojo y otro que está en negro. El primer to, basically, is to separate like and go. And the second one is indicating, in this case, a destination, which is to the cinema. Y ahí esa frase, to the cinema, esa es un adverbial phrase of place, ¿ok? O sea, el to va cambiando de connotación según el contexto, ¿ok? If you got questions, please let me know. Just let me know. And then we got along in this case. There are like kind of icons, which sí, está interesante. Esta es la imagen, no me acordaba. Que la imagen como que te indica las flechitas, como con el círculo, te va diciendo, mira, voy hacia allá, o salgo de un lugar, te fijas, o paso por un lugar, o atravieso un lugar. Entonces, fíjense en la iconografía también, está interesante. Esto es como la flechita que va hacia un punto específico. Esta es una flechita que como que pasa sobre. Entonces, por ejemplo, we walked quietly along the beach. So in this case, it's pretty much like going on something. Es como que va sobre la arena, por ejemplo. Yeah, we walked quietly along the beach. Caminamos por la arena, ¿cierto? Como apaciblemente, ¿cierto? I miss the beach. And what else? I ran along a narrow path in this case. So ran along, el sentido de along es justamente que pasaste por encima de ese, o por sobre, o no es a través, es como sobre el camino, ¿cierto? El sendero. I ran along a narrow path. Es como el sentido de along, right? A lo largo, a veces también dicen algunos, pero como sobre una vía, un camino. Después tenemos from, in this case, which is in this case, this the circle plus the arrow in this case is pretty much like coming from somewhere. So viene de un lugar. And I would like somebody to help me with the reading. Maybe Renata, are you with us? Sí. She Can you help us with con los dos ejemplos del from, please? Si se alcanza a leer.
Y si no pueden, no hay problema. No hay problema. Veamos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Anybody who would like to read? Give me a second. I'm gonna make it bigger because está como muy chiquitita la letra. Hold on a second. Okay. Maybe now. There you go. It's bigger now. Okay. Anybody who would like to read, please? These two examples. Solamente estos dos ejemplillos. Dale, Fran, por favor, please. She comes from Japan. I ran from home to the gym. Perfect. Thank you very much. Very nice. So she comes from Japan. In this case is, venir desde o de un lugar, ¿cierto? Se puede usar con countries. You can use them with a place like I'm coming from home, etcétera, etcétera. Desde un lugar X. Lo mismo acá, pues ran from to the gym y todo eso. Ya, yo creo que este está como easy peasy. Y tenemos otro que está acá al ladito que dice through in this case. Maybe in this case, Monse, would you help me please with the examples with through? Ya. ¿Se escucha? Yes. Ya. They drove through the tunnel. I ran through the trees. Excellent. Thank you very much. Nice reading. Nice reading. In this case, through, it's like a través de. You got like in this case like three-dimensional place. Como que tiene ancho, fondo y alto, y tú pasas a través de eso. So they drove through the tunnel. O sea, pasaste a través del túnel porque entraste, ¿cierto? Digamos, en un espacio que tiene alto, ancho y profundidad. ¿Y por qué hablo de las dimensiones? Porque básicamente ahí, para entender algunos propositions of movement, necesitamos entender que a veces se piensa en un espacio de 2 dimensiones y a veces de 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, it's important to understand that. Entonces, en este caso funciona con 3 dimensiones. Through the tunnel, I ran through the trees. Yeah. For example, if you run through the woods, ¿cierto? Normalmente uno piensa or a forest, que los árboles te tapan arriba, tapan como el cielo y tiene profundidad y hay ancho. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que uno dice through, right? Pero no podría decir along, porque yo no puedo correr along the trees, porque si no estaría corriendo encima de los árboles. And unless you're a superhero, we can't do that. What else? Into. Daniela, are you there? Sí, profe. Thank you. Can you help us with into? I walked quickly into the room, get into the car. Thank you very much. Thanks a lot. Estaba en el cielo. Yes, that's correct. So in this case, into, it's normally to indicate that we are como que estamos metiéndonos en un lugar. Y de nuevo, esto, si ustedes se fijan, el monito dice, la iconografía es como una flecha, like an arrow going into somewhere. ¿Cierto? Se está metiendo adentro de algo. And again, it's three-dimensional. ¿Cierto? Son alto, ancho, profundidad. Ok. Edward Cullen. Sí, me acordé de Crepúsculo. Yo también, pero no lo quise decir. Corriendo arriba de los árboles. Edward Cullen era de Crepúsculo, ¿cierto? Sí, una cosa así. Ya. Yeah. Good reference. Yes. El es un bambino. I remember my daughter used to say bambino. No podía decir vampiro.
I walked quickly into the room. Get into the car. Yes, in this case, walk quickly into the room. Es como te metiste a la pieza y no saliste de ahí. That's the idea. Y el into solamente se usa con verbos de movimiento. No, sino el que se usa como para situaciones estáticas es in, porque es como un estado permanente, in. Pero cuando hablamos o usamos el into, es que se está en movimiento. Y ahí no se puede usar el in. Ya hecho la gran diferencia entre into and in. Bueno, read the chat, se agarró con el lobo ahí, todos mamados los lobos. Yeah. So across in this case, and I'm gonna ask somebody else, maybe in this case, Benja Martinez. Are you there? Are you alive? Sí, profe. Thank you. Can you read this one, please? Jessica swam across the river. I ran across the street. Perfect. Thank you very much, man. So we got a cross in this case, which is, if you imagine the situation like Jessica swam across the river, in this case you see that you are crossing something. Está como cruzando. Y lo cruza a lo ancho, no a lo largo, a lo ancho. So in this case, es como atravesar de una ribera a otra. I ran across the street is pretty much the same thing. You cross the street. ¿Ya? Se usa across porque swam y ran son verbos de movimiento. ¿Ya? Y en ese caso acompañan o tienen directa relación con verbs of movement, in this case, right? Cuando yo uso cross is different, porque cross es cruzar, pero es un verbo, no es una preposición. ¿Se fija? Pero la cross es la preposición que implica cruzar una superficie, ¿ok? A lo ancho. Igual la diferencia es de in y on cuando se habla de vehículos. That's a very good question, Daniela. It's a very good question. La voy a abordar al tiro, ¿cierto? Para que salgamos de la duda. For example, when you're talking about public transportation or massive, in this case, like collective or public, which is pretty much like a lot of people, and you can move along the bus, for example, you can move along the plane, you can walk along the train or the subway. So in those cases, we use on, right? Because you can move inside, you can walk, you can like pretty much like go along the transportation in this case. So no puede caminar en el bus, en el avión, en el tren, etcétera, etcétera, ¿cierto? But when we use, y lo que le decía, Elin tiene razón con lo que les dije de antes, que cuando hay una situación en que yo estoy fijo en un lugar, ¿cierto? Y no tengo mucho movimiento, ¿cierto? Es como una situación estática, yo uso in. So, for example, you go in a taxi because you can't walk in a taxi. You go or you travel in a helicopter, for example, because you cannot walk in a helicopter. In a car, in a taxi, in a helicopter, in let me think. In something like that, it's like you are like in this case kind of static and you can't move, so you're sitting in the transportation. Okay. No sé si se entendió la diferencia, ¿cierto? On, te puedes mover, in, estáis sentado estático. What about else?
That's a good question. You're welcome. You're welcome, Daniela. Now, you know that you can trip if you want. If you're thinking about the yellow submarine, you can trip, and then you move in the yellow submarine. You know, but you need some weed for that. The yellow submarine was kind of was kind of small anyway. You know, pero están como todo packed adentro, sí, entonces. Okay, that was a good one. Good one. Good joke. Good joke. All right. Entonces tenemos, ¿cierto? Estamos hablando de across y recién hablamos de in on. Ya, tenemos entonces por acá out of. And if you check out the icon here, you see like an arrow coming out of, como que está saliendo de un lugar tridimensional. Entonces, anybody, su submarino como cosa. Me acuerdo de la historia, pero no lo voy a contar porque no está de acuerdo al tono de la clase. O sea, en otra ocasión les cuento la historia. Entonces, out of. I would like maybe Fabiana. Are you with us? Are you with us? Sí, profe. Hey, thank you. So can you read out of, please, examples? Yeah. I saw them get out of a taxi. They ran out of the room. All right, thank you very much. Nice, nice, nice. And so in this case, I saw them get out of a taxi. So in this case, cuando hablamos de entrar a un taxi, salir de un taxi, podemos usar get, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes? Diremos, si yo quiero entrar a un taxi, yo digo get in o digo get on a taxi. What do you think, guys? Una dice into, okay. Daniela Pardo dice get in. All right. All right, get in, hop in. Yep. Very good. Excellent. Era in. Yes, it's get in, get in. Yeah, get in because when you don't worry, no, it's okay. It's almost 9 in the morning, not actually more than 9. So, como las 9 y tanto de la madrugada, así que that's okay. Dice, estas preposiciones solo se usan con verbos en pasado. Good question. Lo que pasa es que normalmente hay un relato detrás. Sí, hay un relato de algo que pasó. ¿Ya? Por eso es que como que está todo en pasado. Cuando yo hablo o describo una situación que es rutina, que es como siempre normal, es como podría decir como I always see them, for example, y ahí en ese caso, como siempre los veo salir de un taxi todo el tiempo, así, every day. Entonces, I always see them getting out of a taxi. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque tiene esa connotación, es como, y aquí se complica un poco la cosa, porque el present continuous igual se puede usar para rutinas, pero son temporales. ¿Te fijas? Son situaciones muy puntuales. Por ejemplo, es como ellos hoy como que siempre salen corriendo de la pieza. Y en ese caso es como they always run, they're always like running out of the room, como siempre están saliendo. O si no, por ejemplo, they always run out of the room, sí también podría ser, porque siempre lo hacen. Pero es extraño verlo como rutina. Pero sí se puede con el presente, ¿ya? Pero que como que cambia la connotación, ¿te fijas? No es lo mismo. Y si fuera en futuro, yo diría así como, oye, sí, como que va a salir corriendo de la pieza, sí, una cosa así. Like maybe
they're going to run out of the room, una cosa así. Ya, puede ser con distintos tiempos, por supuesto, con chances, pero como que la historia cambia, como que el relato cambia, ¿te fijas? No, no va a ser exactamente igual si lo voy cambiando de tiempos, ¿ya? Eso. Entonces tenemos que, otra cosa, cuando yo uso out of, in this case, yo tengo que ver salir como a la persona o al animal o la cosa, tiene que salir de un lugar tridimensional. Yo lo estoy viendo y lo veo desde afuera, no lo veo desde adentro. ¿Ya? Entonces, I saw them get out of a taxi. The perspective, the point of view in this case, como en el plano físico, es que yo estoy afuera y veo salir gente de un taxi o veo salir gente de una pieza, de un cuarto, de una habitación. ¿Ya? Pero siempre estoy afuera. Y hago la indicación porque, ¿cómo se llama? Si yo estoy dentro de una habitación, no puedo usar el out of, ¿cierto? En el sentido de indicar posición, porque como yo estoy dentro, alguien está saliendo o yendo hacia afuera, ¿te fijas? Entonces, como el to, o sea, she's going to somewhere, ¿cierto? Y está bien dicho si digo, we ran out of the room, we ran out of the room. Si estoy contando la historia, sí, ¿cierto? Como que nos salimos de la pieza, salimos corriendo de la pieza. Yes, pero se puede porque yo estoy, como te digo, contando la historia, pero no me está pasando. Entonces mi perspectiva, mi punto de vista es imaginarme la escena. Y la escena la imagino como desde afuera, una cosa así. Entonces sí se puede. Sí, como que igual no estamos metiendo en un tema súper profundo, pero normalmente sí. Yo tengo la imagen mental y salimos corriendo. O sea, we ran out of the room, está perfect. ¿Ya? ¿Qué más? Any questions about out of? ¿O quedó crystal clear? Clear as the... Yeah, there you go. Thank you. Clear as the Mapocho River. Después tenemos two words in this case. Maybe tenemos a Benjamín. Are you there? Benjamín Arenas. Yes. He got up and walked towards me. We ran towards the sea. Excellent. Thank you very much. Thank you. So in this case, two words. If you see, for example, the icon, you see the arrow, and it's like kind of approaching a place. ¿No? Que como que está dirigiéndose hacia un lugar, pero no ha llegado. ¿Ok? Pero esa es la dirección. Entonces, he got up and walked towards me, es como caminó, digamos, hacia mí, por decirlo, pero desde lejos. Y we ran towards the sea, es como, no sé, pues como que estábamos en una casa cerca de la playa y salimos corriendo como, me quiero bañar. Entonces, en dirección hacia el mar. ¿Te fijas? Como que describe el proceso o indica la posición, digamos, en el plano del proceso. No me imaginaba como tiramos un piquero así corriendo hacia la playa así. No había visto la talla de la música. Clear as Santiago's air. Absolutely. Yeah. So clear. Ok. On. Y con respecto a two words, entonces, sí, eso es como el hacia o en dirección a. Ok. No questions about two words? No problem? All right. Very well. On, in this case. Y aquí está el ejemplo que se preguntó de antes, ¿cierto? Tenemos el got on en este caso, the bus, porque es un public transportation que uno se puede mover.
¿cierto? Y está el otro. Let me see. Can you help us, please, Caroline, with on? I was late and got on the first bus. Put the money on the table. Thank you very much. Very nice. Thank you. So in this case, gone on in this, es como el hop on o el got on, como que lo que vimos delante, ¿cierto? Y put the money on the table es ya sobre. Ojo que on, en este caso, tiene que estar tocando la superficie, ¿ya? Porque si no toca la superficie no es on, ¿ya? Implica que tiene que haber digamos, un contacto con la superficie, ¿ok? Distinto a over, pues si usted se fija en la iconografía, tenemos el on, el narrow on, ¿cierto? Tocando el techo. Pero el over es ir sobre sin tocar. ¿Ok? Esta la voy a leer yo. Dice, he jumped over the fence and we flew over the mountains. All right? Entonces, saltar sobre la reja sin tocarla y volar sobre las montañas. Entonces, siempre cuando uno habla de volar, de viajar sobre algo, en ese caso siempre es over. So the plane is flying over the city, or the birds are flying over us. Okay, siempre como que nunca tocan nada. Okay. Después tenemos el off in this case. Yeah. Can I ask? See, Valentina, are you with us? Siempre perdónenme, chiquillas. Sorry. Valentina Leonor. Es que no alcanzo a ver el apellido. Hola, profe. Hola, hola. ¿Cuál era? Disculpe. Off, please. Allá. The cat jumped off the table. He fell off his bike and got hurt. Perfect. Thank you very much. So in this case, siempre uso el off cuando algo o alguien se aleja de un espacio físico o de una superficie. ¿Ya? Entonces parece que the cat jumped off y es porque se alejó de la mesa, ¿cierto? Desapareció de ese espacio. And he fell off his bike is pretty much the same thing, ¿cierto? Si yo salgo disparado por un accidente y salgo volando de la bici, es también off. ¿Por qué? Porque me alejé de mi punto de apoyo, ¿te fijas? De donde yo estaba. Ese es como el fell off, ¿te fijas? Hay otra forma que se usa el off, y con esto yo voy terminando ya porque estamos en la hora. Cuando se dice que un lugar, un edificio, está off the street. ¿Qué quiere decir eso? Que es como saliendo de esta calle, no está en la calle el edificio, está saliendo de la calle. Entonces uno dice como the building, the cinema is just off Alameda Street, Alameda Avenue. ¿Cierto? O sea, yo salgo de Alameda y está como cerca, ¿cierto? Pero no en la misma calle. Entonces es como off. Y de hecho está visible. Ya está como, digamos, lo puedo ver desde mi punto de vista. ¿Ok? Entonces nos quedaría pendiente under, up, around, down, and past. So your homework in this case is to check out, for example, under, up, around, down, and past. Y podemos hacer de esta misma presentación, hay ejercicios al final. Déjenme ver, a ver cuáles son. Esto es bureaucracy. No, a ver. Les voy a dar ejercicio porque tenía otra presentación. Voy a subir otra presentación en donde tenía ejercicios y les voy a subir a campus para que practiquen con prepositions of movement, right? Claro, sí. Voy a subir esa presentación que les digo y voy a agregar ejercicio aquí en la parte de activities. Voy a poner unos dos, digamos, links para que practiquen prepositions, ¿ok?
So that's all for today. Thank you very much for your attendance, and yeah, have a great day. See you. Chao, profe. Gracias. You're welcome. Bye bye. Chao, profe. Bye bye.